sí. ¿Y cómo me cercioro de que estoy Ay, grabando? estoy Porque... a fuego, estoy chup. Está grabando. Estoy grabando. Esta sesión está siendo grabada. Alguien- Y ahí sí, ahí vi la... Ya, chiquillos, la idea de que puedan prender sus cámaras es porque... eh, ahí está la Fernanda, hola Fernanda, hola Felipe. Mira, Felipe no lo había visto. Hola Gabriel. ¿O sí lo había visto? La Ani, hola Ani. Ojalá que todos puedan colocar su nombre ahí para poder ir nombrándolos por su nombre, por su gracia. Ah, como decían antiguamente, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál es tu gracia? Decían. Ya, chiquillos. Entonces, la actividad de hoy día es en parejas, ¿ya? Y les voy a explicar enseguida en qué consiste. Admitir a todos. Admitir todos, ya. Aquí siguen sumándose personas. La Verena, ahí estaba. Era la persona que... ¿Cómo está Verena? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Súper, súper bien. Ya. Entonces, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algo, ¿ya? Por mientras. Descargas, documentos de internado, protocolos. ¿No? Se me perdió mi documento. Ahí está. Ya, esto se lo voy a compartir por aquí mismo en Zoom, ¿ya? Esto que les voy a mostrar ahora es una encuesta que nosotros utilizamos y se llama encuesta de hábitos vocales, ¿ya? Ustedes se imaginarán, con respecto a lo que ya revisamos la semana pasada, de qué trata, ¿sí? Nosotros hablamos un poco acerca de los hábitos vocales en función de tres parámetros. El primero era la hidratación, ¿se acuerdan? Hidratación sistémica y hidratación superficial, una que tenía que ver con la ingesta de agua, ¿cierto? De manera sistemática durante el día, que era, no sé, tomarse 8 vasos de agua o 2 litros de agua al día, parcelado, ¿cierto? En los tiempos que ustedes quieran y la cantidad que ustedes quieran, no sé, po. Si el Gabriel quiere tomar 6 vasos de agua en la mañana, ¿cierto? Y 6 vasos de agua en la tarde, está súper bien, ¿ya? O 4 y 4, qué sé yo, ¿sí? Y la otra modalidad de hidratación era la hidratación superficial, que tenía que ver con las vaporizaciones que se hacían antiguamente o que hacen las abuelitas, ¿cierto? Que era tomar una fuente con agua tibia, no caliente ni fría, agua tibia, y colocar dentro de ella infusiones de hierbas, manzanilla, menta, todas aquellas que son, ¿cierto? Un poco, o juegan la función de ser em, descongestionantes, ¿verdad? De las vías aéreas, y también ayudan a que las estructuras laringeas propiamente tales, ¿sí? Se desinflamen. Tiene un efecto casi inmediato, ¿ya? Un efecto de alivio. Evitar a toda costa, ¿cierto? Los alimentos muy condimentados o las cosas las cosas mentoladas, bien digo, o también el consumo de propóleo, ¿ya? No sé si han visto por ahí que las personas a veces consumen pastillitas de propóleo o andan con el spray de propóleo. El propóleo es súper malo, ¿ya? Es una falsa creencia el de aplicarse propóleo, porque es más que un efecto placebo, ¿sí? Pero con el tiempo el propóleo produce mucho más irritación que lo que alivia, ¿ya? El Luis me dice, profe, la Paula Leal no puede asistir hoy, anda sin luz. No se preocupe, la clase queda grabada, así que ahí ustedes después la revisan nada más, ¿ya? Eso, entonces esta pauta se ocupa, ¿cierto?, de analizar un poco cuáles son las conductas que nosotros y nosotras tenemos, ¿verdad? Y que debemos trabajar, ¿ya? La idea de esta pauta es que ustedes en un lapso de tiempo que yo creo que no puedes, o que puede ser unos 8 minutos, unos 7 minutos de aplicarse esta pauta, ¿verdad? Entre la pareja, puedan determinar, ¿verdad?, cuáles son los hábitos que la otra persona encuentra en mí, ¿verdad? Y que están
perjudicando la salud, mi salud vocal en este caso. Por ejemplo, la Fernanda con la Verena van a estar en una salita, ¿verdad? Aparte, y la Verena va a encuestar, ¿cierto?, a la Fernanda y Fernanda a Verena. Posterior a eso, yo les voy a entregar, ¿cierto?, una pauta, o sea, otra pauta que tiene que ver con las recomendaciones, para que ustedes vean, ¿cierto?, de acuerdo a lo que ustedes encuestaron, cuáles de estas recomendaciones son las que más les van a servir a su compañero o compañera, ¿ya? Entonces, ¿con qué se van a ir hoy día? Con poder saber, ¿cierto?, de alguna forma cómo reunir estas conductas que ustedes pueden aplicarle a su madre, a su padre, ¿cierto? Dependiendo de si lo requieren o lo necesitan, o simplemente sugerírselo a su profesor o profesora de asignatura. Profesor, ¿y usted alguna vez ha analizado su voz? Yo tengo una herramienta que le puede ser súper útil y ganarse unos puntitos extras para su prueba, ¿verdad? Que puede servir, nunca está de más. Y como herramienta para que ustedes además, ¿cierto?, puedan saber y determinar cómo trabajar este tipo de conductas, que a veces suelen ser perjudiciales si las mantenemos a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces voy a compartir lo que... Compartir pantalla, aquí está. Ya, aquí está. Es una encuesta súper simple, ¿ya? A continuación dice la consigna de esta pauta: existe un listado de conductas que pueden afectar tu voz. Indica si las realizas en tu vida diaria, ¿ya? Si es que las realizas o no las realizas, con qué frecuencia, ¿ya? Si es si la frecuencia es diaria, ¿ya? O cada 2 días, cada 3 días, una vez por semana, qué sé yo. ¿Y qué sientes al realizar ese tipo de cosas? Si es que las tienes, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Yo hablo muy fuerte, mi intensidad, mi volumen es muy elevado, ya siento que soy demasiado exagerado al emitir un sonido, las personas me lo dicen, y lo hago de forma diaria, a cada rato. Entonces eso lo consignamos acá, de forma diaria, a cada instante, cuando hablo, por ejemplo. ¿Y qué síntomas yo percibo al realizar esa conducta? Si no percibo nada, pongo que no percibo nada, ¿verdad? Pero si percibo algo como, y lo analizo y digo, ah, chuta, ¿verdad? Cuando elevo la intensidad me duele, ¿ya? Entonces lo consigno acá. ¿Sí? Y así con todos los que aquí aparecen. Los voy a nombrar para que podamos ir conociéndolos. Hablar prolongadamente, esto quiere decir muchas horas al día, hablar muy fuerte o a alta intensidad, gritar frecuentemente, ya sobre todo las personas que, por ejemplo, tienen o desarrollan actividades al aire libre, imitar voces, hacer ruidos, hablar, ¿ya? En un tono muy grave, ¿cierto? O muy agudo. Esto quiere decir cambios en el tono de la voz. Toser o carraspear para aclarar la voz, como decía la Fernanda por ahí. Usar la voz en situaciones de esfuerzo físico. Por ejemplo, esto pasa mucho para las personas que hacen harto deporte, ya entrenamiento, ¿sí? En el gimnasio, qué sé yo. O son instructores de gimnasio. No sé si alguno o alguna de aquí se desempeñará en alguna de esas funciones. Hablar en ambientes ruidosos, por ejemplo, en pub, ahora que ya abrieron, ¿cierto? Discoteca, qué sé yo, eventos sociales y así. Cantar con o sin técnica, ojalá especificar la cantidad de horas acá al ladito. Beber café, beber alcohol, consumir bebidas con gas, ya porque aquellas bebidas que contienen gas son irritantes o producen mayor irritación a las cuerdas vocales. Si consumes agua diaria, consumes alimentos muy condimentados, consumes alimentos a menos de 2 horas de acostarse, esto está relacionado con el reflujo, ¿ya? Consumes alimentos muy fríos o muy calientes, esto está asociado también con el reflujo y con la inflamación de nuestra estructura laringea. Fumas o inhalas humo, ¿ya? Asociado al consumo de cigarrillo, tabaco, marihuana, etcétera, ¿ya? Y a las distintas modalidades también, ¿sí? Vaporizas, lo fumas en bong, ¿cómo lo fumas? ¿Ya? Estás en ambientes muy secos, ¿sí? Algunas personas que trabajan, por ejemplo, no sé, en oficinas y ese tipo de cosas, a veces las empresas no se hacen cargo como de decir, ah, mi trabajador o mi trabajadora está en un ambiente donde es muy seco, no le tengo aire acondicionado o las condiciones, cierto, ambientales son las adecuadas para este trabajador o trabajadora. Ya por lo general, las empresas no se hacen cargo de eso, ¿ya? O si el ambiente, por ejemplo, donde estás recibiendo tus clases en este momento es muy húmedo o es muy seco, ya eso también tiene una afectación de acuerdo a lo vocal,
¿sí? Si está muy seco, obviamente vas a necesitar de consumir más agua. Si está muy húmedo, probablemente los cambios de temperatura van a producir que tu laringe se inflame conforme va pasando el tiempo, ¿sí? O te produzca una laringitis, ¿verdad? ¿Estás en ambientes con polvo o sustancias irritantes? ¿Sí? Me refiero a aplicar aerosoles, ¿verdad? O típico que en las casas a veces tienen como esas cositas que dan o tienen un puff, ¿cierto? Cada cierto rato de un desodorante ambiental, ¿ya? ¿Descansas por las noches? Me refiero a que descansas las 8 horas que tienes que descansar y esas 8 horas son bien descansadas, ¿ya? Esto es súper importante de considerarlo porque a veces uno dice o tiene la mala costumbre de, de no hacer como esta limpieza del sueño. Porque pasa que uno se acuesta a las 10 pero de las 10 ¿cierto? Duermes tus 8 horitas, ¿verdad? Pero descansas esas 8 horas que tienes que descansar, porque a veces te vas a acostar con el celular, pues entonces 10 minutos antes de ir a acostarte todavía estabas con el celular. Entonces créeme que si tú haces eso todos los días, el sueño o el descanso no es realmente descanso, porque en la mañana te vas a levantar agotado o agotada nuevamente. Y eso pasa, ¿ya? Así que ustedes lo tienen como esa costumbre, ¿verdad? Em, a veces hay que hacerlo, ¿verdad? Porque hay personas que trabajan en el día o tienen otro tipo de funciones y chuta, en la noche, en el único momento que podemos como tomar el celular, ¿verdad? Para poder comunicarte, qué sé yo, con tu pareja o comunicarte con tu familia, si es que estás lejos de ellos, ya, etcétera. Entonces, hola Mati, en clase. Y, y eso, se me fue un poquito el hilo a donde entró aquí una persona a la pieza. Entonces, eso pasa cuando uno... Demos un saquito. Y ahora sí, chiquillos, mil disculpas ahí que entró una persona de mi familia y me desconcentré absolutamente. Entonces, eso, con el tema del descanso es muy importante que podamos intentar, ¿cierto?, tener nuestras 8 horas de descanso y que esas 8 horas sean 8 horas reales de descanso, ¿ya? Si es que tú sientes que en la mañana despiertas con un cansancio, ¿verdad? Porque uno sabe, en la mañana despierta y dice, chuta, no me quiero despertar, no me quiero levantar, ¿verdad? Eso significa que no descansaste de la forma o de la manera adecuada, ¿ya? Y a lo mejor es recomendable que hagas una limpieza del sueño. Y eso implica, por ejemplo, estar alejado de las pantallas al menos 2 horas antes de ir a acostarte, ¿ya? Eso. Eso es con el descanso por las noches. Y alguna otra conducta que creas que te perjudica la voz, si es que no está acá, consignarla también puede ser acá abajo, ¿verdad? Y completar el resto de los parámetros, ¿sí? Con la frecuencia que tú crees que la realizas y qué síntomas están asociados a esta conducta que a ti te afecta y aquí en la pauta no está, ¿ya? Eso, lo hablé muy rápido, pero creo que lo expliqué de buena forma. Me gustaría saber si tienen dudas acerca de esta pauta y de cómo aplicarla a su compañero o compañera. Los escucho y las escucho. Yo tengo una pregunta. Pregúnteme nomás. ¿Va a enviar el link de esa? Sí, se las voy a compartir en este mismo instante. Déjeme un segundito, dejar de compartirla acá. Se las voy a compartir por el chat, ¿ya? Ah, ok. Porque aquí creo que puedo compartir desde mi ordenador. eh, cargas, documentos de internado, protocolos, encuesta de hábitos vocales. Aquí está. Díganme si la ven en el chat. Sí, profe, sí, se ve. Ya. Esa la tienen que descargar, ¿ya? Y les voy a mostrar la otra que es relacionada a este mismo ejercicio. Este es por un lado la pauta que ustedes tienen que aplicar. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, todos los ítems que aparecen en esta pauta están relacionados a las conductas de hidratación, a las conductas fonotraumáticas que tienen que ver con el grito, el elevar la intensidad de la voz y el manejo de las conductas o factores irritantes que tienen que ver con el consumo de alimentos o los factores que pueden irritar tu laringe de forma directa o indirecta, ¿ya? El ambiente, la polución, desodorantes en spray, ese tipo de cosas, ¿ya? La pauta
es un conglomerado, ¿cierto?, de ítems que abarcan todas estas propuestas que revisamos ya en las clases anteriores. Ahora, em, ¿cómo ustedes lo van a consignar posterior a esto? ¿O cómo ustedes lo van a desarrollar? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le van a entregar a su compañero o compañera dependiendo de las cosas que ahí aparezcan, ¿ya? Que es un documento Word a partir del diagnóstico que ustedes van a realizar y que se llama Pauta de Higiene Vocal. Y que tiene que ver con los 3 ítems que les mencioné. El primero de hidratación, el segundo del control del fonotrauma y el tercero, agentes inflamatorios en caso de que existan, ¿ya? Porque puede ser que la persona sea una persona que no consuma, no vamos a hablar de buena o mala alimentación aquí porque no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con consumir cosas que producen o generan determinados efectos en la laringe, ¿ya? No es que nosotros tengamos que, o sea, lo recomendable es poder, ¿cierto?, de alguna u otra forma controlarlo con el profesional adecuado, en este caso un nutricionista o un o una nutricionista, ¿ya? Pero si es que no tenemos acceso a aquello, ¿verdad? Podemos hacerlo a través de este tipo de pautas, ya que recomiendan o sugieren el poder cambiar de cierta forma nuestra alimentación en función de bajar el contenido de algunas sustancias que nosotros o que nos perjudican, ¿verdad?, en el día a día relacionado a lo vocal, ¿ya? Entonces, el primero, que es la hidratación, em, y que está relacionado, ¿cierto?, a la producción de la voz, ¿ya? Y que en el entendido de que nuestra voz necesita hidratarse, ¿verdad?, de forma sistémica o superficial, cualquiera de estas sean las modalidades, ¿verdad?, para poder entregar una mayor funcionalidad y movilidad a la mucosa de los pliegues vocales, ¿ya? Esto quiere decir que cuando nosotros nos hidratamos, la mucosa de los pliegues vocales va a permitir que nuestras cuerdas vocales se movilicen de buena forma, ¿ya? Mejorando, valga la redundancia, la funcionalidad de los pliegues vocales y disminuyendo, por ende, el esfuerzo vocal y también el riesgo de las lesiones que nos pueden provocar disfonías, ¿ya? Entonces, alguna de las recomendaciones que ustedes pueden entregarle a sus compañeros o compañeras, porque ustedes pueden tomar todas las que están aquí o pueden tomar las específicas, ¿ya? Dependiendo de lo que ahí aparezca. Ingerir agua, ¿cierto? Inhalación directa de vapor, evitar permanecer prolongadamente en lugares muy secos, por ejemplo, con aire acondicionado o polvo, respirar por la nariz siempre que sea posible, si es que es muy húmedo, ventilar, etcétera. Evitar reducir el cigarro, alcohol y café, debido a que deshidratan, ¿cierto?, la mucosa que cubre las cuerdas vocales, aumentando la deshidratación. Y en caso del consumo de medicamentos, porque también hay medicamentos, ¿cierto?, que producen deshidratación de las cuerdas vocales. En este caso, les puedo mencionar uno que son los medicamentos que ayudan a controlar la presión, como el enalapril, ¿ya? Antialérgicos, antidepresivos, ¿ya? Aumentar el consumo de agua y vaporizaciones en el caso de que también estos hayan sido recomendados por médicos, ¿ya? Con relación al fonotrauma, en caso de que la persona o su compañero o compañera, ¿cierto?, tenga conductas de fonotrauma, eh, evitar hablar por sobre el ruido ambiental en caso de encontrarse en lugares ruidosos, evitar toser y carraspear, ya preferir beber sorbos de agua al sentir estas molestias o, como yo les comentaba la semana pasada, utilizar maniobras de tragar fuerte, mantener saliva o agua en la boca y llevar el pecho y tragar con fuerza. Siempre realizar calentamiento y enfriamiento vocal al usar la voz en forma prolongada e intensa. Realizar modificaciones en la forma de llamar la atención, aplaudir, apagar y prender la luz, acercarse a las o los alumnos, ¿ya? Hablar enfrente de ellos o ellas y no hacia la pizarra, utilizar una voz suave para que ellos la imiten. Esto está más enfocado a las personas que realizan actividades como conferencias, clases, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho que las personas que tienen a cargo cursos de niños siempre están gritándole a los niños, ya, o no gritando, sino que elevando la intensidad de la voz. Entonces, ¿qué se les puede recomendar a esas personas? Es que utilicen un condicionamiento clásico con los niños y niñas que tiene que ver con, ya niños, niñas, ¿cierto? Si yo necesito que ustedes bajen la voz, voy a hacer un aplauso. Entonces, cada vez que ustedes aplaudan, ¿verdad? Los niños van a bajar la voz en el entendido de que ya lo consensuaron de esa forma, ¿ya? Puede que cueste de primera, ya porque son niños, pero posterior a eso, ¿verdad? Ellos lo van a ir aprendiendo, lo van a ir
asociando a medida de que lo vayan reforzando. Lo mismo puede pasar con las personas que tengan que realizar una charla, ¿ya? Antes de realizar la charla, si tú sabes que vas o tienes que hablar mucho tiempo, condicionas a las personas que están ahí o les comentas cuáles son las reglas del juego en este caso, ¿sí? Si es que alguna persona quiere hablar, ¿cierto? Levanta la mano, la mantiene levantada, y obviamente cuando esa persona la levante, el resto de las personas va a bajar la intensidad de la voz, esto con fin de cuidar mi voz y también que ustedes la cuiden, por ejemplo. ¿Alguien iba a hablar o no? ¿Que escuché un micrófono abierto? No, solamente estaba abierto. ¿Ya? Ese tipo de recomendaciones. Esto es súper importante igual, que creo que no se los había mencionado y que tiene que ver con las conductas fonotraumáticas y las recomendaciones que podemos dar para que la persona o las personas, ¿verdad?, puedan controlar este tipo de situaciones, que es el reposo vocal modificado, ¿ya? El poder hacer pausas durante el día ayuda a nuestra laringe a regenerar los tejidos, ¿ya? Si es que el reposo puede ser durante horas, mucho mejor, ¿ya? Porque la regeneración va a ser mucho más efectiva. Ahora, si podemos darnos pausas vocales durante el día, es súper importante porque el tejido se va regenerando de cierta forma, ¿ya? Y eso va ayudando a que podamos emitir en el futuro sonidos sanos, ¿ya? Eso. Y por último, el control de los agentes inflamatorios, que tiene que ver con disminuir el consumo de tabaco, preferir el consumo de medicamentos naturales, ¿ya? Aquí hice como pastillas de propóleo, pero las pastillas de propóleo tienen un efecto placebo, ¿ya? Eso es algo que hay que aclarar, ¿sí? ¿Se puede consumir? Sí, pero no es recomendado hacerlo a lo largo del tiempo, ¿ya? Porque dan un efecto muy momentáneo y después de eso vienen las consecuencias, como digo yo, ¿sí? Entonces, ¿se puede consumir? Sí, pero ojalá no mantenerlo en el tiempo, ¿ya? Eh, pastillas de papaya, de piña, de jengibre, spray de propóleo, ya, eso todo es muy momentáneo, ¿ya? Eh, y ojalá preferir antiinflamatorios naturales, ¿verdad? Ojalá lo relacionado con hierbas medicinales, ¿verdad? Las vaporizaciones que podemos utilizar, eso es súper bueno. Evitar el ibuprofeno, ya que aumenta el riesgo de hemorragia del pliegue vocal, eso es súper importante. En verdad, evitar el consumo o el sobreconsumo de medicamentos, ¿ya? De este tipo. Sí, ¿se puede consumir? Sí, cuando tenemos dolores musculares, ¿verdad? El ibuprofeno nos va a ayudar un montón, pero evitar, ¿cierto?, el sobreconsumo a lo largo del tiempo y mantenerlo en el tiempo. Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya al salir de un lugar cálido, tapar la zona del cuello, de la boca y preferentemente respirar por la nariz. No beber ni comer alimentos muy calientes o muy fríos y en caso de reflujo, seguir alguna pauta complementaria que te pudiera enviar tu médico, ¿ya? Porque algunas personas para el reflujo toman omeprazol, pero el omeprazol también hay que tener harto ojo con eso, ¿sí? ¿Se puede tomar? Sí, por una cierta cantidad de días, sí, pero después de eso produce el efecto contrario, ¿ya? Produce mayor irritación, ya un poco de mayor reflujo, etcétera. Entonces, em, todo lo relacionado con el consumo de remedios, ¿cierto? Y alimentos irritantes como el propóleo, sí se puede consumir, pero tener la consideración de que va a producir el efecto simplemente placebo, ¿ya? Y no mantenido en el tiempo. Todo lo contrario, va a producir mayor irritación conforme tú lo mantienes, ¿ya? Eso chiquillos, la pauta se las voy a compartir también por los archivos compartidos de Zoom. La idea es que una vez que ya apliquen esta pauta a sus compañeros, ustedes mismos puedan entregar estas recomendaciones, ¿ya? Referente a las recomendaciones que aquí aparecen. Pueden ser estas, pueden ser menos, ¿ya? De las que aparecen aquí, todo depende de lo que ustedes pesquisen en esta aplicación, ¿ya? Eso, dudas, preguntas, Yo, profe, dígame. no tiene el documento de PDF en Word, porque en PDF uno no puede redactar Ah, ya, sí. para colocar la respuesta ahí mismo. Déjeme. Creo que, no estoy muy seguro, pero creo que en PDF igual se puede como escribir arriba. Pero deme un segundito, lo convierto enseguida. Y se lo envío en Word. Deme un segundito.
Protocolos, aquí está. Encuesta de hábitos vocales. Ya, ahora lo estoy descargando y se lo envío enseguida. Profe, es que entré después porque no podía entrar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Jimena, yo una vez ¿Sí? que pase por su grupo, le explico, ¿ya? Dame un segundito. Pauta de higiene vocal corregida. Ya, aquí está. Aquí está en Word la pauta que me estaba pidiendo la compañera, ¿sí? Encuesta de hábitos vocales en Word, ¿ya? Ahora los voy a dejar en parejas, en salas, y yo voy a ir pasando, ¿cierto? Aproximadamente en 8 minutos vamos a volver a la sala principal. En caso de que no alcancemos a redactar la pauta para nuestro compañero o compañera, nos vamos a intercambiar, ¿cierto? El correo con él o con ella, y posterior a eso, nosotros le vamos a hacer el envío de esta pauta, ¿ya? Y la pauta me la van a copiar a mí también, porque de acuerdo a esa pauta que ustedes realicen, yo les voy a enviar las correcciones y sugerencias, ¿ya? Para que podamos hacer el de vuelta completo. Ya, los voy a poner en salitas. Son 9 secciones. Ahora tienen que aceptar, chiquillos, para poder, la Jimena, intercambiar. Intercambiar con la Amy. Ya, Jimena, yo voy a estar con usted ahora porque había un grupo, o sea, somos impar, entonces va a quedar una persona solita y yo me voy a meter a su sala, ¿ya? Ya iban. Tienen que aceptar, chiquillos, para pasar a la sesión. Acepte nomás la Ani. Ya, chiquillos, ¿cómo están? ¿Están por aquí o no? Sí. Ya. ¿Tienen alguna duda con la actividad o no? La idea es que puedan prender sus cámaras, chiquillos, como para que se puedan. Si es que pueden. Profe, ¿esta cuenta hay que hacérsela al otro o cómo? No entendí mucho eso. Sí, usted con la encuesta que tiene, ¿cierto? Se la aplica al Luis ¿Ya? y el Luis se la aplica a usted. Entonces, esta encuesta está estructurada en poder reconocer, ¿cierto? Conductas de hidratación, fonotraumáticas y conductas inflamatorias. Entonces, la idea es que posterior a las conductas que usted pueda detectar, ¿cierto? De Luis, pueda tomar la pauta, la segunda que yo le envié, y decir, ah, de aquí esto le sirve a Luis, esto le sirve, relacionado a lo que usted pudo pesquisar en esa encuesta. ¿Ya? Ya, Finalmente, la idea es que ustedes se puedan intercambiar el correo electrónico para que tú, Jocelyn, le envíes, ¿cierto?, la pauta de higiene vocal a Luis y viceversa, ¿ya? Con copia a mí para poder retroalimentarlos, ¿ya? ya vale. Eso, aproximadamente como a las 3:10 vamos a estar volviendo a la sala, ¿sí? O 3:20 por ahí. Ya. Eso. Que les vaya bien. Voy a meterme a la otra salita. Hola, Verena. Hola, profe. Hola, profe. Hola, Dana, ¿qué tal? ¿Van a prender sus camaritas? Bueno, Oh, ya nos habíamos olvidado. sí. Ya. ¿Tienen alguna duda, Verena? La Dana. No, ya estábamos haciendo la encuesta.
Buena, ya. Si lo bonito es que se puedan ver las caras, igual si es que se puede, po, ¿sí? Para que no sea tan impersonal. La idea es que después de esto, porque no vamos a alcanzar a hacer la pauta acá, una vez que ustedes pesquisen, ¿cierto? Cada una de las cosas que ustedes pudieron encontrar en la pauta, porque recuerden que ahí vienen las tres conductas: fonotrauma, hidratación y conductas de irritación. Entonces, ver que de la pauta, ¿cierto? Pudiera servirle a la Verena, ¿cierto? Y que de la pauta le pudiera servir a la Dana. Entonces, eso se lo envían al correo electrónico con copia a mí. Por ejemplo, la Verena se lo envía a la Dana con copia a mí y viceversa, ¿ya? Yo lo Bueno, puedo revisar para retroalimentar, ¿ya? ya. Ok, Muchas gracias. Ya, chiquillas, que gracias, les vaya profe. bacán. Ahí en un ratito más las Gracias. vuelvo al grupo entero. Mm, Ya, chiquillas, éxito. Hola, Jess. ¿Y hablas muy fuerte? No. Ahora sí. Perdón, chiquillos, ¿cómo están? ¿Ya nos habló? ¿Ya había Estuve, venido para acá? ya, perdón. Sí. Me confundí, esto de la tecnología a veces me pilla. Perdón, chicos. Profe, Profe, una Pregúntenme, consulta díganme. respecto a la frecuencia diaria, ¿vendría siendo como para el sí y para el no? ¿O Exacto, por ejemplo, para ambas? si Luis me dice que consume agua, lo hace de forma diaria, ¿cuántas veces al día? Si me dice que carraspea, ¿cuántas veces al día? ¿Ya? Y si es que no, o no, a lo mejor no sé, pues una o dos veces por semana, que él recuerde que carraspea, qué sé yo. entonces, por ejemplo, o sea, siguiendo como la misma pregunta, o sea, si yo no tomara agua, ¿no hay que colocar frecuencia diaria o...? No, eso queda afuera. Si usted automáticamente dice que no, eso queda afuera. Queda en no nomás y se sigue a al siguiente ítem. Ah, yeah. ¿Ya? Eso. ¿Listo? ¿Quedamos bien? Sí, ahora sí. Bacán. Ya, voy entonces al otro grupo. Un segundo, voy a mover a la sesión al 8. A la pie. Ya, ¿gritas frecuentemente? Creo que sí, ¿Tú crees que sí? sí, muy seguido de hecho. Hola, Ah, chiquillas. ok. Un pequeño tiempito que les voy a pedir. ¿Cómo van? ¿Está todo bien? Sí, ¿todo bien? Sí, profe. Bacán. Contarles que, bueno, la parte de realizar como las recomendaciones no la vamos a alcanzar a hacer en esta clase, entonces para ello les pido que simplemente apliquen la pauta, ¿ya? Que recuerden que de acuerdo a esa pauta son las consideraciones que nosotros vamos a tomar del segundo documento que les mostré, que tenía que ver con la pauta de higiene vocal, y eso durante la semana, hoy día, qué sé yo, se lo van a compartir entre ustedes, ¿ya? Entonces les pido que se compartan el correo o el contacto, ¿ya? Y que esa información me la envíen con copia a mí, porque así yo puedo hacer la vuelta completa de esta actividad y poder retroalimentarlos conforme me vayan llegando estos trabajos, ¿ya? Ya. Profe, o sea, Dígame. nosotros de la pauta que hay, debemos como ir seleccionando lo que a nuestro compañero, según lo que nos dijo, le haría bien, o algo así. Exacto. De acuerdo, según lo que ustedes pesquisen en la pauta, ¿cierto? En la encuesta que ustedes están aplicando, de acuerdo a eso, ver en la pauta de higiene vocal qué le sirve a su compañero, ¿ya? De esa conducta, ¿sí? Y ahí Ya. dejarlo, las otras las pueden borrar, pueden mantener la parte de los apartados de hidratación, conductas fonotraumáticas y conductas de irritación. Y pueden ir tomando esas, si les sirven todas, evidentemente las dejan todas, ¿ya? Si hay Ujú. alguna que está como extra, porque no necesariamente, por decir algo, más no es mejor, ¿ya? Sino que a veces menos es más, porque es más directivo a lo que necesita la persona. Nosotros lo ocupamos mucho porque no es como una receta de cocina, ¿ya? No es como decir, al Gabriel le sirve toda esta porque, bueno, que haga todo no le va a hacer mal, sino que es lo que a él le sirve efectivamente, ¿sí? No es todo lo que él pueda tomar y que le pueda servir en el fondo, sino que es algo súper directivo, ¿ya? Ya, ok. Eso. Ya, chiquillos, gracias. Me voy al otro grupo. Los estoy visitando a todos por acá. ¿Pasé por aquí ya o no? ¿Pasé por aquí, chiquillo, o no? Sí. Ah, perdón. Vamos, chiquilla. Ya, me voy. Chao. Ahí. Ya, chiquillos. Hola. Saludos.
pequeño tiempo fuera. ¿Cómo van con la actividad? Bien, lo Súper. estoy encuestando. Bacán. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? De momento no, No. profe. Ya, les voy a pedir lo siguiente, como no vamos a alcanzar a hacer toda la actividad, porque de hecho ya estamos pasadísimos, la idea es que puedan aplicar la pauta, ¿cierto? Terminar de aplicarla y dentro de la semana, puede ser hoy día si es que se motivan o antes de la próxima clase, ustedes puedan hacer este pequeño informe que está relacionado con la pauta de higiene vocal, el segundo documento que yo les mostré, ¿ya? Que es que, por ejemplo, lo que encontró la Ani, ¿cierto? De Jan, ¿ya? Ver qué de eso le sirve, ya, por ejemplo, relacionado a las conductas de hidratación, ¿qué le sirve al Jan? Ya, relacionado a las conductas de fonotrauma, ¿qué le sirve a él? Si le sirve todo, lo dejan todo, si no, van pesquisando solamente lo que a cada uno, ¿cierto?, le conviene en este caso, ¿ya? Porque no es como una receta de cocina, eso es lo que le mencionaba yo a las personas, porque puede ser que digan, pero esto igual está súper piola como para recomendárselo a Jan, ¿cierto? Todo, pero en el fondo tiene que ser lo que a él le sirva para que sea súper directivo, ¿ya? En eso es súper importante. Podemos hacer de todo, sí, pero aquí más no significa hacerlo mejor, sino que a veces hacer lo que necesitamos, ¿cierto? Tampoco para sobrecargarnos con actividades, porque eso a veces nos aburre, ¿ya? Sobrecargarnos con cosas extras que nosotros sabemos que nos recomendaron y que no son absolutamente necesarias, a veces uno pierde el interés con ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, hacerlo así, de forma bien directiva, esa es la recomendación. Bueno, Vale, profe. Sí. de chiquillos. Entonces voy a la otra salita. Creo que aquí no había pasado. Al de la Jimena. Ya. Nos vemos. Y hasta que termina. No, Ya, Jimena, ¿y tú? Pía, ¿cómo están? Sí, bien, aquí estamos avanzando en las preguntas. Ya, la Jimena me dijo que tenía dudas. No sé si la Pía de momento le habrá podido explicar algo. Sí, se me explicó. Ya, bacán. La idea es que si es que pueden, prender sus camaritas ya para poder aplicar la encuesta para que sea un poquito más personalizado, ¿verdad? Chiquillas, como lo que le he dicho a todos los otros grupos, como sé que no vamos a alcanzar a hacer la segunda parte, que es el rellenar la pauta de higiene vocal, la idea es que ustedes se puedan aplicar la pauta, que es súper rapidito, ¿cierto? Aplicar esa pauta y durante la semana, puede ser hoy día si es que se motivan, eh, la Pía le va a mandar el informe a la Jimena, ¿cierto? Y la Jimena le va a mandar el informe a la Pía, con estas recomendaciones, con estas pautas de higiene vocal. ¿Ya? Con copia a mí. La idea es que este trabajo sea súper directivo, no tomar todas las recomendaciones, ¿verdad? Porque puede decir, ya, la voy a hacer súper corta, ¿cierto? Y como esto todo es bueno, ¿cierto? Y le puede servir, se lo voy a recomendar a la Jimena, ¿cierto? O a la Pía. Sino que efectivamente tomar lo que necesita cada una, ¿ya? Porque pasa que cuando nosotros tomamos o abarcamos mucho, ¿cierto? La otra persona puede que no quiera tomar todas las recomendaciones porque son demasiadas, ¿ya? Entonces a veces menos es más, ¿sí? Y entre más directivo, mucho más llamativo, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, ¿Y se pone abajito de la pauta? O sea, de la encuesta, la No, recomendación. las recomendaciones, o sí, puede ser abajito de la encuesta, sería súper bueno para que se lleve por ejemplo, la Pía y la Jimena se lleven el insumo, ¿cierto? Con las recomendaciones. Entonces, dejan la pauta de higiene vocal y abajo dejan las recomendaciones como pauta de higiene vocal, ¿ya? Ya. En la encuesta de hábitos vocales, perdón, y pauta de higiene vocal. Bien, gracias por la acotación, Jimena, no se me había ocurrido de esa forma. La Pía creo que me lo dijo, no me acuerdo quién fue. Sí, yo sí, fui. Ya, perdón. Ya, Ya. chiquillas, las dejo entonces para que puedan seguir avanzando, ¿ya? ya, profe. Bueno, gracias. Ya, Tata. Y ¿Cómo va la... No Eh, falta. ¿Tienen alguna duda? No sé, profe, vamos en la pregunta, consumir alimentos menos de 2 horas antes de acostarse. Ya, súper. ¿En Bacán. todas tenemos que poner síntomas asociados? En todas las que digan sí. Claro, en todas las que digamos sí. Claro, por si no hay una conducta, pasan al siguiente ítem, ¿ya? Ya, profe, entonces nos faltan síntomas asociados. Ya, profe. Cami y Ángela, una acotación cortita. Como ya estamos muy pasados la hora, ¿cierto? Yo creo que van a alcanzar a terminar la encuesta. La tarea es para hacerlo, bueno, hoy día si es que alcanzan, si no cuando puedan, antes de la próxima clase, que es el día viernes, porque ustedes tienen que entregarle, la Camila tiene que entregarle el insumo a la Ángela y la Ángela a Camila, ¿cierto? Que es de la pauta de higiene vocal, ¿cierto? Entonces, Sí.
esa pauta o esa pauta de higiene vocal que ustedes se van a compartir a través del correo tienen que enviarla con copia a mí, ¿ya? Para yo poder hacer la vuelta completa y retroalimentarlas. Entonces, ojalá sea súper directivo. No tomar todas las recomendaciones en el caso de que no sea necesario. Ya, si yo encuentro que solamente una sirve de ahí, de la hidratación, por ejemplo, esa nomás la consignan ahí, porque a veces menos es más. Cuando nosotros recomendamos, porque esto es algo que nosotros hacemos con los usuarios y usuarias, ¿ya? Cuando nosotros recomendamos todo como una receta de cocina, automáticamente la usuaria o usuario dice, chuta, me entregó una receta de cocina y tengo que hacer todas estas cuestiones. Entonces, cuando uno se da cuenta efectivamente de que el trabajo es súper directivo, uno lo valora de mejor forma y le da mucho más ganas de hacerlo. Entonces, como esa es la idea de que ustedes hayan trabajado esto en parejas, ¿ya? Es que la otra persona, desde una mirada súper objetiva, ¿verdad? Le pueda entregar una recomendación, ¿verdad? Desde su punto de vista. Ya no, por ejemplo, yo, Jaime López, ¿cierto? Voy a autorrecomendarme esto porque esto es lo que yo creo mejor para mí. Eso es súper subjetivo porque es desde mi mirada, desde mi percepción. Ahora, cada uno tiene percepciones distintas, ¿ya? Entonces, eso lo hace mucho más enriquecedor, ¿sí? Ya, profe. Ya, Ya, bacán. profe, estaría súper. Me voy al otro grupito, en unos 5 minutos más, pasamos todos a la sala principal, ¿ya? Ya, 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 bacán. Voy a salir de la salita, salir de la sala, siempre para grupos pequeños, salir de la reunión. No. Ya. Eh, Ahí sí. ¿Me escuchan? Hola, profe. ¿Qué tal, Benjamín? Usted quedó fuera, ¿verdad? Sí, quedé fuera Oh, perdón, porque Benjamín. cuando no pude descargar el archivo, fue como que no me dejó descargar el archivo y se me cerró Zoom. Ya. Sí, pero bueno. Benjamín, ¿usted tiene a quién aplicarle la pauta en casa? Em, ¿En qué sentido a cualquier persona? ¿Sí? ¿A cualquier persona? ¿O usted mismo hacerlo, autoaplicarse esa pauta? Yo creo que podría autoaplicármela. Ya. Ya, profe. Hola, profe. Pero hayan Hola. disfrutado la actividad. Puta, profe? Benjamín, hola. perdón. Soy el peor. No, profe, no se preocupe. Me quedaba una. ¿En serio? Oh, perdón.
Ya, ¿cómo les alcanzaron o no? No. ¿Quién no Sí, Al alcanzó? me final faltó un fue poquito. como en modo flash, pero sí alcanzó. Ya, miren, les propongo lo siguiente, porque ya estamos bien, estamos pasados del horario, para no quitarles más tiempo y tampoco para quitarme tiempo a mí, autoquitarme. Les propongo que las personas que no alcanzaron se puedan reunir como ustedes estimen conveniente, vía correo electrónico, en un ratito por Zoom durante la semana, y puedan terminar de aplicarse la pauta, ¿ya? Para los que creen que no lo hicieron como, porque por el tiempo igual yo entiendo que fue como súper así. Entonces, si es que desean hacerlo como más lentito y más pausado, júntense de nuevo, reúnanse, ¿verdad? Y aplican de nuevo esa pauta, ¿ya? Profesor, Dígame, tengo una pregunta. Las recomendaciones hay que ponerlas como si fuera un Word y poner las recomendaciones abajo. tal cual. Mire, les voy a compartir de nuevo el documento que les mencioné aquí para explicarles bien eso. Ya. Por ejemplo, la Amy me aplicó la encuesta a mí, ¿cierto? Y dentro de todas las cosas que ella encontró, dijo ya, al profe le falta tomar agua. Entonces le voy a recomendar esto que aparece aquí. Em, también le voy a recomendar esto aquí porque está relacionado con la hidratación, ¿ya? El profe dijo que no estaba en lugares secos, entonces esta no es necesario, a pesar de que sí está relacionado con el tema de la hidratación, pero el profe no lo necesita, entonces no lo voy a incorporar. Ya, de eso se trata la actividad. Es tomar las mismas recomendaciones acá, ver cuál le sirven al compañero o a la compañera y dejarlo aquí mismo, nada más que eso, ¿sí? Y eso enviárselo al correo electrónico del o la compañera, ¿ya? Con copia a mí, para yo poder realizar la retroalimentación necesaria en el caso de que así fuera. La idea de esto es que ustedes puedan compartir esta información abajito, la copian y la pegan, ¿cierto? Abajo de la encuesta de los hábitos vocales, para ver yo si lo que ustedes consideraron se condice con lo de la encuesta o no. ¿Se entiende? Entonces, esa es la retroalimentación que yo les voy a enviar, ¿ya? Esa es la tarea final. No, no me incomoda que me lo envíen el día jueves, hasta el día jueves de la próxima semana, ya, cuando ustedes quieran, pero envíenmelo porque así yo puedo también ser un profesor responsable y retroalimentar el trabajo. Ya a mí me gusta mucho retroalimentar las cosas que yo pido, no me gusta que pedir un trabajo y que después no hagamos nada con ese trabajo, ya, por muy simple que se vea. Sí, la idea es que podamos hacerlo así, de eso se trata la actividad, ¿ya? Entonces, eso, ¿qué les pareció? Esto lo pueden aplicar con cualquier persona, miembro de su familia, ya con algún conocido, conocida que lo necesite. Ya esto sirve como una forma de autodiagnosticar de manera subjetiva, pero también diagnosticar de manera objetiva desde la visión de nosotros, que somos los que estamos conociendo un poco más acerca de los cuidados vocales. De eso se trata. Más adelante, yo sé que igual estamos como ansiosos, ¿verdad?, de poder trabajar la parte más práctica que tiene que ver con los ejercicios, que tiene que ver con la respiración, ¿verdad? Porque eso es súper interesante, ¿ya? Pero tranquilidad, porque primero tenemos que conocer esto, ¿verdad? Conocer bien, conocer cómo podemos diagnosticar y cómo podemos conocer también esta sintomatología asociada como a los conflictos de la voz para poder también tratarla, ¿verdad? Eso es la idea de que podamos conocer conceptos como de hidratación, de fonotrauma, que tiene que ver con gritos, ¿verdad? De controlar conducta de irritación, que tiene que ver con los ambientes, a veces cosas que no manejamos, ¿ya? Pero que están ahí y que son súper importantes para también poder cuidar nuestra voz de cierta forma,